Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de A Cielo Abierto, Festival Internacional de Poesía de Valparaíso. En su novena versión, no en esta versión por las circunstancias por vía telemática, hemos tratado de darle un carácter especial a este festival, no solo por la circunstancia de hacerlo como vía telemática, sino también derivado un poco del eslogan o del lema que trabajamos en esta versión, que viene de un verso de Gonzalo Rojas, ¿no? El eslogan de esta versión del festival es un aire nuevo. Y esto viene de unos versos de Gonzalo Rojas donde habla de buscar un aire nuevo, no para respirarlo, sino para vivirlo, dice Gonzalo Rojas. Nosotros pensamos en que era interesante enfocar el festival haciéndose un poco cargo de este contexto que estamos viviendo, ¿no? No solo la pandemia, por supuesto, sino también el contexto de crisis, de cambio también, social, político y cultural. Entonces hemos establecido una serie de diálogos con destacados poetas nacionales para abordar estos temas, intentar pensarlos desde la poesía, y en este caso, en este diálogo, el asunto de la discusión es la relación entre poesía y democracia, ¿no? Eh, Todas las mesas están tituladas con un verso o con un título de algún poeta chileno, y esta mesa tiene el mismo título que un libro de nuestro amigo José Ángel Cuevas, que se llama Personales y Dominios Públicos, su libro, ¿no? Entonces pensamos que bajo este verso podíamos articular una discusión sobre la democracia en términos de lo que ha reivindicado el movimiento social desde que empezó la revuelta, ¿no? Eh, la reivindicación de una serie de derechos, ¿no? Derechos sociales, la pelea por la educación, por la salud, por la previsión, derechos políticos, por supuesto, estamos en medio de un proceso constituyente, ¿no? Que va a abrir otra práctica de la democracia después de tantos años de autoritarismo o de pseudo-democracia, como se quiera poner. Y pensábamos que eventualmente podríamos abordar también desde la poesía el derecho a la palabra o al lenguaje, ¿no? El estallido social fue también un estallido de la palabra de muchos mundos que no habían tenido oportunidad de expresarse, ¿no? Entonces, pensando desde la poesía, ¿qué puede contribuir la poesía a esta expresión lingüística que también es el movimiento? ¿Cómo la poesía puede contribuir a que esta palabra que empezó a emerger y se ha expresado con tanta fuerza siga alimentándose y prosperando? Entonces, en esta oportunidad tenemos la suerte, el privilegio de contar con cuatro destacados poetas a quienes desde ya les agradezco su participación. Tenemos a Antonia Torres, a Graciela Huinao, Clemente Riedemann y Yanko González, para articular esta conversación sobre las posibles relaciones entre poesía y democracia en el contexto actual. Entonces, les voy a ceder la palabra a propósito de la posibilidad de pensar en esto, en el derecho al lenguaje o a la palabra que ha emergido y la poesía chilena actual, cómo se relaciona con esa fuerza, ¿no? No sé si alguien quiere empezar. Clemente. Primero una cosa como de contexto, para hacer una referencia a la situación política nacional, como se decía antes cuando éramos cuadros militantes. Una cosa de contexto sería, hablando metafóricamente, que la placa americana, que en este caso sería la sociedad chilena, está en fricción con la placa de Nazca americana, con la tradición, el conservadurismo. Entonces, en este proceso, en esta fricción, se están produciendo temblores de baja, mediana y alta intensidad en todas las dimensiones de la realidad. Es una época realmente un verdadero laboratorio sociopolítico el que está viviendo nuestro país, y por tanto, ¿verdad?, los peligros, pero también las oportunidades son igualmente grandes, y esperamos que se mantenga el ritmo que ya marcó la sociedad chilena desde el 2019 para acá. No puede haber cambiado tanto este país, sobre todo porque quienes pudieron haberlo cambiado en este tiempo no hicieron nada, ¿verdad?, por lograrlo.
Así que parto diciendo eso, quizás también para la literatura, el pensamiento, el arte, la poesía, también en términos de lenguaje, quizás como se corresponde, ¿verdad? Tendremos que ver cuál es el lenguaje que identifica y representa este acontecimiento magnífico que estamos viviendo. Tanto. Tal vez yo me agregaría algo a lo que acaba de decir Clemente, que me pareció súper bonita la cita a José Ángel Cuevas. A propósito, me vino a la cabeza una mini polémica que hubo hace un mes o 2 meses atrás, no más tal vez, que tiene que ver con una crítica chilena acusó a quien no quiero nombrar por educación y por cobardía tal vez. Dijo que la poesía no había estado a la altura de los eventos del estallido, una cosa así, como que siempre la narrativa había estado mucho más como atenta o consciente digamos, de la contingencia social, y precisamente se había hecho cargo también de el evento del estallido y había surgido un pequeño boom de una narrativa así como que recogía este sentir. Y a mí me pareció muy injusto, lo comentamos con algunos conocidos, como, porque en realidad si uno piensa, el propio José Ángel Cuevas, que está aquí siendo invocado en esta mesa, viene hablando de esto que pasó ahora hace, no sé, 30 años, 25 años en todos sus libros. Digamos, por un lado, a propósito de, no sé, desde la exclusión inmobiliaria, ¿no es cierto? Y la destrucción de los barrios tradicionales del centro de Santiago, pasando por, no sé, la destrucción del tejido social, ¿no es cierto? Como le dicen los sociólogos, etcétera. Entonces, creo que es bien interesante eso por un lado, ¿no? Como el protagonismo que siempre ha tenido la poesía como una especie de inconsciente social, ¿no? Como en algún sentido siempre la narrativa es como la versión traducida de las cosas y la poesía es como la versión delirante, pero de un delirio que es muy lúcido finalmente. Eso por un lado. Y después me pasó que me convocaron a un par de actividades como en calidad de poeta, porque ahora último he tratado de hincarle el diente a la narrativa y hasta el ensayo, y no solamente hincarle el diente, sino que escribirla, pero sigo siendo convocada como poeta para este tipo de cosas, ¿no? Que tiene que ver con como el valor ritual que tiene la palabra poética para estos momentos, como tiene una capacidad de convocatoria ¿no? Como, no me acuerdo quién decía por ahí, como todo lo que existe alguna vez fue imaginado, y qué más importante como herramienta de la imaginación que la poesía, ¿no? Por ejemplo, el poeta Martín Gavins, que es un poeta abogado que ha hecho varios trabajos que tienen que ver con la idea de la Constitución y incluso tiene un libro bien interesante de poesía que se llama Fuentes del Derecho. Bueno, él inventó ahora digamos, después del estallido, una especie de performance que se llamó Preámbulos, ¿no? Y ahí todos decíamos algo que lo que esperábamos de la nueva Constitución. Y era muy bonito, ¿no? Escuchar las voces de los propios poetas. Él es muy sonoro, ¿no? En sus expresiones. Y luego también hubo, ¿no? Una invitación similar de parte de, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar, de una revista de poesía online. Bueno, entonces la poesía siempre vuelve a ser, ¿no es cierto?, convocada para este tipo de eventos por su capacidad visionaria, proyectiva, utópica y crítica, evidentemente. Entonces, no me parece muy lindo que sea, vuelvo al inicio, la convocatoria, el verso de Pepe Cuevas, ¿no? Viene totalmente al lugar. No me quiero extender para dejar a los compañeros y compañeras hablar. Bueno, democracia y poesía nos convoca hoy día, me salió verso. Tengo una forma de mirar la poesía y la democracia muy particularmente, porque como que nosotros como pueblos originarios como que estuviéramos siempre al margen de todas las cosas que pasan, social, es decir, siempre estamos, nos hacen ciertos guiños, pequeñitos guiños,
nos como golpecitos en la espalda, pero quedamos ahí nomás, quedamos en eso. Por ejemplo, yo recuerdo cuando volvió la democracia, a nosotros a los pueblos originarios pasó por al lado, ni siquiera nos saludó la democracia. Los pueblos hoy día del Gualmapu que están resistiendo, yo no sé si se entenderán la palabra democracia o qué significa vivir en democracia, pero sí sé que a ellos les llega mucho la poesía. Sé que ellos les viven la poesía, pero vivir en un país que está en una zona militarizada, yo creo que no es nada de democrático, donde los niños mapuche se levantan con un rifle en la frente, o que los ancianos no puedan caminar, o porque en cualquier minuto por el campo, como lo hacían antiguamente, te pueden disparar. Es decir, y lo más terrible es que el niño y el anciano son los terroristas y no aquel que los mató. En consecuencia, que en cualquier parte del mundo el terrorista es el que mata. Yo lo creo de esa manera. Pero, sin embargo, se respira y se vive la poesía ya en el Gualmapu. Y todos los poetas, todos los artistas que estamos viviendo esta situación que estamos ahora, estamos conscientes de aquello, de que no sé si una nueva constitución nos va a sacar del limbo donde estamos viviendo, donde hemos vivido toda la vida, donde mis abuelos fueron ejecutados, perseguidos, y hoy día son mis hermanos los que están siendo ejecutados y perseguidos. Es decir, de 100 años a otro, los pueblos originarios seguimos como que la democracia se disfrazó de un cuento de hadas para los niños, y que cuando llegamos a la edad adulta nos despertamos a otra realidad. Eso por el momento, para no también extenderme tanto. Y Clemente, me hiciste acordar de tu, a lo mejor de los temblores y de los terremotos, a lo mejor Caicay por ahí tiene algo de democracia y de repente se pega una estiradita y nos mueve a todo el piso. Del Caicay Vilú. Eso. Hoy los que han vertido aquí los amigos, compañeros, yo creo que cada época demanda y pone en jaque también un régimen de poesía, un régimen de literatura, un régimen de arte al final, ¿no? Y esa demanda y esa puesta en jaque yo creo que incordia, ¿no? Porque pugna por sustituir las metáforas existentes, digamos, sobre un orden dado, ¿no? Y yo creo que esa es la pista que nos permite reflexionar sobre la importancia, digamos, que tiene la poesía en relación a la sociedad, digamos, en general, ¿no? Pues no solo creo yo que la poesía propicia, digamos, la cohesión social o la identidad, incluso la integración étnica, ¿no? y de clase, ¿no? La literatura, como sabemos, se ha ocupado como parte del catequismo, digamos, de los estados nacionales, ¿no? Fortaleciendo, por así decirlo, una identidad única, ¿no? Lo que podríamos llamar un consenso cultural, ¿no? Pero lo interesante es que una de las cuestiones, creo yo, capitales, ¿no? de la literatura, ¿no? la literatura de imaginación, podríamos decir, ¿no? donde está la poesía, es que de una forma que yo creo que es insustituible, ¿no? propicia el opuesto, ¿no? de lo que acabo de decir, ¿no?
Es decir, es capaz de desmantelar los consensos, ¿no? Subraya, digamos, donde no debe, ¿no? Advierte, anticipa, ¿no? Lo decía ahí Antonio a propósito de Pepe Cuevas, ¿no? Anticipa, porque es capaz de imaginar otras respuestas y imaginar otros consensos posibles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la poesía es un contribuyente fundamental, ¿no? Axial a algo muy, muy, yo creo, muy preciado, ¿no? Que es el cambio, la transformación de lo que nos oprime. Celebra, digamos, lo que nos hace dichoso, pero muy y mucho, como dicen los españoles, ¿no? Amplifica lo que nos hace infelices. Y yo creo que ese es también el mote de vidente, ¿no? Que se le ha atribuido a la poeta o el poeta, ¿no? Porque justamente en este prurito, digamos, desmantelador de consenso, ¿no? Es capaz de gritar de manera oblicua muchas veces, ¿no? Uh, lo que oprime, ¿no? El malestar, ¿no? Es capaz en realidad de expresar de una manera oblicua, pero mucho más eficaz comunicativamente, ¿no? Eh, eh, los imaginarios, ¿no? Y aquellos elementos incordiantes, ¿no? Que están justamente bajo la piel de la sociedad. Y en ese sentido creo yo que el estallido, la rebelión o la revolución, digamos, es interesante, ¿no? Porque fue capaz justamente de demandar, ¿no es cierto? Puso en jaque un régimen de arte y está demandando, ¿no es cierto?, otro régimen, ¿no? Para sustituir justamente las metáforas que existían por otras. Sí, eso es lo que me puedo imaginar ahora, Jaime. ¿Estás muteado, Jaime? Se desapareció Clemente, parece, ¿no? Sí, perdimos a Clemente, parece. Ya volverá. Pero digo, tal vez podríamos profundizar un poco en esto que ha aparecido, ¿no? Como la poesía como forma de la imaginación política, ¿no? O sea, frente a una democracia que, como bien la describía Graciela, en todos los ámbitos no ha sido tal. ¿Cuál podría ser la contribución de la poesía a imaginar una democracia distinta, ¿no? Ya creo que en la diversidad de la poesía chilena hay algo democrático, ¿no? En la convivencia de poéticas distintas, de experiencias distintas, de formas de lenguaje distintas, ya hay una convivencia democrática, me parece, ¿no? Pero ¿cómo eso podría ser proyectable o qué contribución, qué aporte podríamos hacer los poetas chilenos a esa imaginación de una democracia real, ¿no? Una reivindicación, una imaginación tan postergada durante tantos años? Estoy muy de acuerdo en que eso siempre ha estado en el pensamiento poético chileno, pero situándonos en el contexto actual, ¿qué piensan ustedes, digamos, que por dónde podría ir esta contribución de los poetas, de la poesía, no solo como discurso, sino también como práctica cotidiana, como práctica política también en el ámbito de lo público? No sé qué piensan respecto de eso. Que yo personalmente creo que la influencia que tiene finalmente la poesía y los poetas es tan elíptica como en el mundo de lo real público, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la real tiene muchas capas, pero a mí me gustaría contestarte como, sí, deberían convocarnos a los poetas y deberíamos escribir los preámbulos ¿no? Cuando discutimos este tema con Gaby para inventar este discurso, digamos, este discurso poético de muchas voces que iban que se llamaba precisamente preámbulos, ¿no? De la Constitución Poética. Y hay un grupo ahí bien interesante también de jornadas de literatura y derecho que organiza gente de la UDP y donde yo también he participado ocasionalmente por los cruces interdisciplinarios entre el derecho y la literatura. Se hablaba con mucho entusiasmo de esto, como de no sé qué constitución, te voy a inventar ahora, pero Venezuela y en Haití y en Guyana, todo lo estoy inventando, lo estoy improvisando, pero daban ejemplos muy claros así de poetas involucrados en los preámbulos de la Constitución. Es decir,
va su poema antes de, ¿no es cierto?, las normas y los parágrafos y etcétera. Entonces, eso me encantaría contestarte con eso, ¿no? Como deberían convocarnos y nosotros deberíamos escribir como el canto general de la república que viene, digamos, todos juntos, pero en realidad yo creo que es mucho más elíptica y mucho más inconsciente por decirlo así, la conciencia poética, política que tú estás diciendo que tiene la poesía. O sea, por ejemplo, si uno piensa, y a mí siempre eso me admira mucho, como cuando viene el golpe de Estado en Chile, ¿no es cierto? Muere Neruda, esta figura tan tutelar, ¿no es cierto? En tremenda sombra para todos los poetas que venían detrás de él, detrás en términos cronológicos, ¿no? Queda como una especie de silencio por un lado, pero también ya como que muere la figura del poeta, del yo sólido, ¿no? Del padre, del vate que iba un poco profeta, y vienen todos estos yoes así como medio escindidos, medio cagados, perdonando lo grosero del término, pero medio así apocados, ¿no? Zurita escribe así: me llamo Raquel, estoy no sé cuántos años en el oficio. Pepe Cuevas dice que es un ex poeta, uno que fue chileno. Bruno Vidal ya no se llama José Maximiliano Díaz, sino que se pone Bruno Vidal y dice que antes fue bolchevique. O sea, todo como el poeta viene como que se vino abajo, por decirlo así, en su figura así, y digamos, su figura como tutelar, patriarcal, un poco de capitán del buque, ¿no? Y de que no, el profeta. Y claro, y eso habla del país que se estaba empezando a configurar en ese momento, ¿no? Que es un país efectivamente fragmentado, traumatizado. Los sujetos políticos absolutamente les había pasado, digamos, una máquina encima, un tren los había hecho pebre, ¿no? Quedaba sujeto político prácticamente, o ha sido desaparecido, o torturado, o exiliado, en cualquier caso amedrentado. Entonces, yo creo que, claro, no era una conciencia muy esperanzadora en ese minuto, pero era una conciencia importante que empieza a germinar ahí, o a labrarse ahí, ¿no es cierto? Y que va a decantar en las poéticas que conocemos como de la neovanguardia, o de los 80, o de la dictadura después, qué sé yo. Entonces, yo creo que eso pasa también ahora. O sea, me encantaría contestarte con algo más programático, más optimista, más afirmativo, más positivista, si se quiere, pero no. Me da la impresión de que la conciencia política de la poesía opera como de otras maneras, ¿no? Ahora, lo que sí me parece fascinante y hermoso de la poesía y de los poetas es justamente esta capacidad que tienen de juntarse a hablar, ¿no? Y de dialogar y de la tertulia, ¿no? El otro día estuve en una feria del libro en Puerto Montt, y hace años que no iba a algo así, y me dio mucho gusto esta cosa de quedarse hablando puras cabeza de pescado y solucionando el mundo y riéndose y emborrachándose, no sé, hasta las 5 de la mañana, digamos, sin un rumbo muy claro, ¿no? Sin una pauta, no, nadie podría haber tomado nota de esa reunión ni en un acta, pero quedaron muchas ideas muy hermosas ahí, ¿no? A vuelta. Entonces yo creo que esa capacidad dialogante, de conversistas y de especuladores que tienen los poetas, creo que sí es importante para este periodo que viene. Yo creo que la constituyente es eso, es sentarse a conversar con los que no te entiendes, es sentarse a conversar hasta ponerte más o menos de acuerdo en algunas cosas, es sentarse a negociar con la palabra. Y eso creo que es una tradición de la poesía que sí se podría recoger, creo yo. Tal vez podría pensarse como una ventaja, incluso esto que decías tú, al final ahora, bueno, en algún sentido todos somos poetas menores, ¿no? Y podemos integrarnos como ciudadanos, digamos, este movimiento democratizador, porque este movimiento tampoco tiene líderes. Claro. ¿No? Entonces los poetas también vamos ahí en la misma calidad de ciudadano que todo el mundo, y de pronto podemos pensar que esa es una buena situación, ¿no? No tener programa, no tener tan claro para dónde van las cosas, no asumir ese lugar, Sí. sino asumir el lugar de todo el mundo, ¿no? Pensando también en la democracia como una forma de vida común. Sí, y media especulativa, sí, media como... Exactamente, ¿no? Bueno, no sé qué piensan Graciela, Yanko. Bueno, en el caso mío, en el caso de mi pueblo,
los poetas fueron la fuerza de la voz, de los que no tienen voz. Y la poesía puso en el tapete, se puede decir, de la sociedad mayoritaria blanca chilena, la situación social, económica de los pueblos, principalmente del pueblo mapuche, y tras ello todos los otros pueblos originarios de acá, de Chile. Y es una constante lucha, porque a los poetas nunca se les, al menos en mi caso, se nos ha ofrecido nada, sino que nosotros tuvimos que tener esa fuerza, la voz de nuestras palabras para poder estar hoy día donde algunos estamos. La poesía para mí es como una herramienta, como una metralleta donde voy a disparar versos. Nunca he tomado un arma en mis manos, pero yo la siento así, de esa manera, que la poesía hoy día, pero los poetas fueron primero, hoy día otras artes también irrumpieron, y los poetas, antes de que aflorara este movimiento de poetas mapuche, se hablaba en los libros de los mapuches como en pasado. Y bueno, y la diferencia fue marcada porque empezamos a hablar en primera persona, y socialmente pusimos al pueblo mapuche, le entregamos en un plato a la sociedad chilena para que lo conozcan. Y bueno, los que quisieron conocerlo lo hicieron, y los otros están ahí, algunos lo repudiaron, otros están por aceptarlo, pero siempre como que al mapuche más se le saca que se le da, históricamente. Es decir, tenemos que jugar muy bien nuestras estrategias, tanto sociales, políticas y poéticas, para poder ser aceptados de buena manera en una sociedad mayoritaria, porque si también somos demasiado juzgados por nuestros hechos. Así que, pero de alguna manera, los que hoy día, no somos pocos, hoy día somos muchos, tratamos de alinearnos, pero no de asimilarnos a esta sociedad con todos sus defectos que tiene. Entonces, de ahí empezamos a dar al principio combos de ciego, como se dice, pero algunos le achuntaron, otros le achuntaron mejor, y bueno, y seguimos luchando, combatiendo, sumándonos a esta fuerza, a la fuerza de la poesía, para poder algún día que esta brecha, porque hasta la fecha no existe la igualdad entre chileno y mapuche, para que esta brecha sea un poquito más, no sea tan amplia. Y yo creo que los poetas, con la fuerza de sus palabras, han logrado lo que hoy día podemos decir sin miedo a, y con la fuerza que tenemos, que nos entregaron nuestros antepasados. Yanko, Clemente. Ya, ¿me escucháis bien? Sí, sí. Siguiendo con la misma línea de pensamiento ya esgrimida en mi primer parágrafo, esto es, estamos montados en una época, en un proceso dinámico de cambios drásticos, severos, y respondiendo un poco, recogiendo un poco lo que anunciaba Antonia, estamos, por supuesto, ahora asistiendo a la decadencia, a la agonía en algunos casos, de todas nuestras instituciones tradicionales, y también los modos de analizar e interpretar las realidades
que correspondían a esta época de la tradición, tanto en lo político, ¿verdad? No solo en términos ideológicos, ¿no? Sino también en los aspectos instrumentales de las instituciones políticas, los partidos. ¿Para qué hablar de la iglesia, verdad? Que ha derrumbado toda esa fe que gran parte de nuestro pueblo tenía, ¿verdad? En ese tipo de liderazgo. Y por lo tanto, ¿verdad? También, como bien lo dice Antonia, todos esos autores y autoras de discursos hegemónicos que se correspondían con esas instituciones tradicionales, por supuesto, ¿verdad? Que ya no están ahí. Y en muchos casos, ¿verdad? No cabe lamentarse por eso. Más bien, ¿verdad? Siendo positivo, recoger con optimismo la época, estamos hablando, ¿verdad? De literatura y de poesía que viene, que es una época sin patriarcado literario, y es una época más bien de corrientes, de grupos, de territorios, incluso de generaciones, ¿verdad? Cada cual con su lenguaje y su voz compartiendo un mismo espacio y sin tratar, ¿verdad?, de hegemonizar uno respecto de los demás para instalarse como supuestamente la única vanguardia válida en el decir de la poesía y de la escritura en narrativa. Entonces, las nuevas generaciones de escritores y escritoras, pienso yo que traen, ¿verdad?, esta manera de instalarse en el mundo con el principio de la integración y de aportar con lo suyo sin tratar de establecer aquello propio como lo único verdadero y como lo único que hay que seguir. Por lo tanto, esta diversidad creciente, explosiva, este estallido, ¿verdad?, de grupos, de personas, de género y de transgénero, es una manifestación positiva de que los tiempos están cambiando efectivamente y están cambiando para mejor. ¿Yanko? Sí, no sé si se escucha. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, bueno, se puede decir algunas cosas en relación a lo que se ha dicho y también lo que abrió en esta segunda parte Jaime, ¿no? Yo creo que una de las cosas que descree un poco es en la superioridad moral, digamos, del poeta o la poeta. Lo que creo sí que es interesante en una suerte más que de superioridad moral, pero sí de credenciales más o menos, o más blancas, digamos, de la poesía en la medida de que no se articuló, ¿no? O está débilmente articulada, digamos, con el mercado, ¿no? Con la sociedad capitalista, ¿no? Con lo que, como le queramos llevar a aquel viejo orden que estas transformaciones aspiran a craquelar, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay varias cuestiones, como lo planteé, que son imperativos, digamos, en este cambio de régimen de lo poético. Y básicamente apela a el lugar, ¿no?, que tiene el poeta en nuestra sociedad. De ahí es interesante lo que plantea Jaime, ¿no? Es decir, cómo en realidad este sujeto, que tenía un lugar, digamos, en las instituciones del país y en varias tradiciones, además de estados nacionales en América Latina y en otros, ¿no?, debe afrontar un nuevo escenario, un escenario justamente, podríamos decirlo, más peatonal, ¿no?, siguiendo la estela de Pepe Cuevas, ¿no? Un lugar que justamente haga honor a su oficio, ¿no? Entre ellos, no solo esta idea que mis amigos han repetido, ¿no?, sobre las luchas, ¿no?, la agonística de la hegemonía, digamos, en el campo literario, ¿no?, en la literatura. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales, por ejemplo, es
ese esfuerzo denodado, enfático y casi inconducente, ¿no? Del poeta de no parecerse a nadie, ¿no? Una de las cuestiones que es increíble, ¿no? Cómo se articula ahí sí con la idea de privatización del sujeto lírico, esta idea más que de originalidad, ¿no? Responde a un modelo de competencia, ¿no? Y yo creo que esas voces, ¿no? Esas voces que justamente están a ras de suelo, estas voces peatonales, estas voces que se reconocen más en un colectivo que en la singularidad privatizadora, yo creo que es lo que es como, digamos, ahí se manifiesta la necesidad, ¿no? La urgencia de un cambio de régimen de lo literario y de lo poético. Y en realidad es un cambio, como decía yo al principio, del régimen del arte, ¿no? Y yo creo que estamos al debe, ¿no? Yo creo que estas instituciones de las que hablaba Clemente, que están desmoronadas, y tendríamos que verlo con lupa, ¿no? Las instituciones también de la literatura, ¿no? En nuestro país, las instituciones literarias, ¿no? Que están justamente, que han estado al servicio, mucho, de este antiguo régimen del arte que está vigente justamente basada en la competencia, ¿no? Y no en el enriquecimiento o colaboración, ¿no? Y yo creo que esto no es ser ingenuo, yo creo que es interesante cómo también este cambio, ¿no? El estallido, la rebelión o la revolución está pidiendo también, está enfatizando, está subrayando, digamos, lazos más cooperativos que competitivos, ¿no? Y esto afecta obviamente a cómo concebimos también el oficio. Insisto, yo creo que la poesía tiene credenciales mucho más blancas, digamos, en nuestra sociedad, en cómo se construyó, digamos, el propio capitalismo, ¿no? Nunca estuvo débilmente, digo, sujeta a las transacciones del mercado, pero no así creo yo que la figura del poeta. Y en eso yo creo que estamos al debe, ¿no? Es parte de las transformaciones que debiesen también ocurrir, ¿no? Como sujetos que no estamos, ¿no es cierto?, aislados, escindidos también de la realidad, sino caminando en ella, ¿no? Con ella, ¿no? Vuelvo un poco al inicio de la conversación a propósito de la apropiación que hizo el movimiento de una serie de contenidos de lenguaje. Estoy pensando en las canciones, por ejemplo, y en cierta literatura también. Lo que se vio en las murallas fue más bien poesía, ¿no? A propósito del contrapunto que hacías tú, Antonia, con la narrativa, sin ser chauvinista, pero Sí. creo que la poesía, ¿no? El movimiento se la apropió con una fuerza distinta. Entonces, podríamos pensar, digamos, ¿cuál sería la poesía que responde a este nuevo régimen del arte y a este nuevo régimen cultural, un poco en la línea de lo que planteaba Yanko, sin convertirse en una literatura de servicio, ¿no es cierto? Yo creo que nadie está por hacer una literatura con un valor de uso pamfletario o ideológicamente dirigido, pero cómo alimentar desde la poesía esta vitalidad del lenguaje que es también en movimiento. Y una dimensión de eso es también democratizar el propio acceso a la poesía, ¿no? La poesía aparece como un lugar un poco enclaustrado, puesto ahí en gran medida por el neoliberalismo, ¿no? La poesía no se vende y por lo tanto la poesía tiene un régimen de existencia bastante fantasmal, ¿no? Dentro de la vida neoliberal. Así es. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de sabotear eso, de buscar nuevos espacios de expresión poética en comunicación con la comunidad en la cual vivimos, ¿no? Es bien interesante ahí lo que dijo el Yanko, justamente porque, o sea, si es que entendí lo que trató de decir, me parece que tiene que ver con que la figura del poeta puede como individualizarse y mercantilizarse, no así su obra, por así decirlo. O sea, esa queda siempre sujeta a una especie ¿no es cierto?, como de democracia natural, ¿no? Ahora, lo interesante sería, eso sí, y yo creo que eso es así, o sea, creo que efectivamente o sea, hay una idea que a mí me parece terrible de concebir el campo literario en general y el campo poético en Chile como un espacio, como que fuera un espacio físico, ¿no? Como topográfico casi, como en donde no hubiera espacio para todos, ¿no? Cuando en verdad el arte en general y la poesía es justamente el espacio más abierto y democrático y hay
no importa que a yo no le guste a fulano de tal y le guste más la poesía de Clemente o de la Graciela o de Yanco, hay gusto para todos, ¿no? Es un espacio simbólico, imaginario. Eso por un lado. Entonces, eso me parece maravillosa esa posibilidad. No, o sea, el arte y la poesía en general son espacios de apertura y no de clausura, ¿no? Son como en donde todo parte, la imaginación es infinita en ese sentido. Pero por otro lado también está la idea de romantizar la apropiación que se hizo en las calles. O sea, a mí me chocó mucho, por ejemplo, dentro de la revuelta, ciertos feminismos contestar, o sea, hubo muchos carteles que contestaban, por ejemplo, haciendo lecturas muy lineales no sé, a la figura de Neruda, ¿no? ¿Recuerdan ustedes como Neruda, cállate tú, o algo así, ¿no? O no sé, como así me parece como terrible, porque que también es como que inmediatamente entre que funado y relegado a la imposibilidad de su lectura. Entonces, no, yo no leo a Neruda porque era un viejo machista, tal por cual, violador, ¿no? Y son lecturas muy ingenuas, muy reduccionistas, lineales finalmente. Entonces, tengo dudas sobre eso, como la apropiación, es muy hermoso, por cierto, el verso que aparece citado de Pepe Cuevas, ¿no es cierto? ¿Cómo era? Desmantelemos la lógica. Destruir en nuestro corazón la lógica del sistema. Eso, destruir la lógica del sistema, eso me pareció que está muy bien que eso pase, ¿no? Que justamente sean esos los versos que se citen, ¿no? Pero claro, no sé por qué es más amable en ese sentido ahí la revuelta con Pepe Cuevas que con Neruda. Tengo, por supuesto, algunas tesis al respecto, pero me imagino que Pepe Cuevas es un tipo más sencillo, más bonachón, menos figurón y, por cierto, menos poderoso que Neruda y menos... Pero eso me parece delicado porque en el fondo la idea sería antes que cómo pueden aportar los poetas en el discurso de las calles, cómo se pueden apropiar del nuevo discurso que se está generando. Es como, o al revés, cómo los lectores podrían hacerse cargo de esas poéticas de partida conociéndolas o leyéndolas, ¿no? Y esa es siempre ha sido como una zanja así un poco casi invadiable, esa distancia que hay, ¿no? A mí me gusta mucho más pensar en general, bueno, yo ahora vivo, digamos, básicamente de hacer talleres literarios y me he convertido en algo así como en una especie de evangelización, o sea, no sé, como de canuta de la palabra literaria, entonces ando evangelizando con la palabra literaria y me parece muy hermosa la idea de que la palabra literaria y que la poesía y la literatura en general no sean monopolio de algunos pocos y sean un asunto de especialistas, ¿no? Como la idea y que yo creo que ahí podría haber una cuña para eso, como de, comillas, evangelizar en ese sentido a la gente común y corriente. A mis talleres, por ejemplo, asisten gente que no tiene proyectos literarios realmente, ¿no? Sino que están ahí más por el proceso que por el objetivo final del taller, que es terminar escribiendo un par de textos más o menos buenos literariamente. Entonces eso es muy bonito porque pasan cosas con la literatura que no necesariamente tienen que ver con, ¿no es cierto?, el artefacto libro o la situación público o la idea de ser estrella en el mundo literario, ¿no? Y yo creo que quizás esa es una de las lógicas del sistema, parafraseando a Pepe Cuevas, que debiera cambiar, del sistema literario por lo menos. Esta idea de democratizar también el ejercicio, la producción y el conocimiento de la literatura. Es decir, enseñar a leer, en mi caso, digamos que es algo que estoy haciendo hace un par de años y que me gusta mucho, enseñar a leer y enseñar a escribir y los efectos que eso tiene de partida, ¿no? Para que no hayan carteles como Neruda, cállate tú, digamos. Sería uno de mis objetivos en la vida. Siguiendo con tus palabras, yo recuerdo que para el estallido social las murallas explotaron en poesía, buena o mala, pero al barrio donde tú ibas estaba escrito algo en la muralla. Era como que la poesía se tomó de la muralla, era como estar leyendo poesía en un diario, pasaba uno con la micro y veía poesía incrustada en la pared. Con respecto a Neruda, yo no sé si uno puede separar la obra del personaje. Esa es una cuestión que siempre se ha conversado, hablado. Hay muchas personas que dicen que
la poesía tiene que ser igual que el personaje. Yo no creo en eso. Si uno vive como quiera y escribe como uno también quiere. Y por ejemplo, en el sur, la gente, con respecto también, el sur en una época fue evangelizado por los diferentes credos, pero hoy día la poesía lo está reevangelizando. Se están abriendo más a los libros que están escribiendo los originarios, que están mirando a los libros que se le han impuesto, porque, bueno, como en todo Chile, la educación impone libros, pero en los poetas, es decir, la gente del pueblo mapuche, también está mirando para otro lado, y ese lado son fundamentalmente los poetas, los escritores de los pueblos originarios. No sé si Yanko o Clemente quieren... Clemente. Hola. Aún refrendando mi postura ya comentada anteriormente, estoy de acuerdo, ¿verdad?, con lo que plantea Graciela en relación con la inexactitud de estas aseveraciones que le reclaman a la poesía un mayor protagonismo en relación con el estallido o la revuelta social. Comparto plenamente, ¿verdad?, que así como la tradición, en la tradición el poeta debía publicar en formato libro convencional, las nuevas generaciones tienen otro soporte, ¿ya? Y una recuperación pero tremenda, muy impactante de la oralidad y de los formatos digitales. Y la presencia de la poesía, obviamente que estuvo ahí en los muros, en todo Chile, a veces en la forma de hipertexto vinculado a imágenes, pero la cantidad de frases, de oraciones, de pensamientos, de epígrafes en las paredes, ¿verdad?, retratan perfectamente con palabras lo que estaba ocurriendo. Entonces pienso que es un nuevo lugar, ¿verdad?, donde poder buscar lo poético, no solamente en los libros. Esta misma conversación, como lo decía también Antonio Nante, ¿verdad?, hoy día a los poetas, hombres y mujeres, no solo se les leen sus poemas, sino que también interesan sus visiones de mundo, sus opiniones, ¿verdad?, sus interpretaciones de las realidades. Y muchos, ¿verdad?, de los autores han estado en estos años, ¿verdad?, en ensayos, en libros, en recopilaciones, en relación, ¿verdad?, con estos acontecimientos. Pero pienso que la presencia fundamental y estéticamente potente de la poesía estuvo en los muros de la República. Yanko. ¿Estás muteado, Yanko? Ahora sí. No, se me quedó dando vuelta justamente esta separación metodológica que hicimos, ¿no? La poesía y la figura del poeta. Yo creo que justamente el nuevo régimen lo que está pidiendo es que la poesía obviamente siga su tradición libertaria, ¿no? Un espacio fundamentalmente libertario, es decir, no lo está interpelando la realidad, esta nueva realidad no está interpelando el contenido, ¿no? Lo que está interpelando, creo yo, es justamente al sujeto, es la figura del poeta el que lo está interpelando, no necesariamente lo que produce. Porque si se interpela lo que produce, a propósito de los eslóganes o de una poesía más o menos comprometida, en realidad estaría diluyéndola, estaría justamente desactivándola, ¿no? Yo creo que el poder, de hecho, transformador y la eficacia que tiene justamente es porque es una práctica libertaria, ¿no? Libertaria, y podemos estar leyendo justamente no solo a Bruno Vidal, sino podemos estar justamente citando también a Pepe Cuevas, ¿no? Pero lo que creo yo que el cambio de este régimen creo que está demandando es justamente cómo se ha conformado la figura del poeta, ¿no?
Y eso obviamente impacta obviamente el tipo de prácticas que puede tener, ¿no? El tipo de prácticas y el uso de determinados soportes, pero fundamentalmente lo que deconstruye, ¿no? Es la competitividad, ¿no? Es la singularidad, ¿no? Bajo la óptica de la competencia y de la exclusión, ¿no? En el fondo la lógica de la lucha, ¿no? La lógica agonística, ¿no? De quién existe y quién no existe, ¿no? A través de diversos dispositivos, entre ellos los institucionales. Y es curioso, ¿no? que se haya producido, por lo menos, incluso venía antes del estallido, ¿no? Un proceso de democratización también dentro de la figura del poeta, no solo por la pertinencia, perdón, no solo por la pertenencia, por la adscripción, digamos, variopinta desde el punto de vista de la clase, género, etnia, ¿no? Territorio, a esta clase, ¿no es cierto? A esta clase a la que pertenece, digamos, auráticamente el poeta o el literato, ¿no? Sino también justamente una democratización que ha afectado a todas las prácticas artísticas. Esto venía, ¿no? Y yo creo que madura, ¿no? Y también estalla junto al estallido, ¿no? Es la figura del poeta. Y decía, antes que se me pase, esto tiene su correlato institucional, ¿no? Creo que me repito acá, pero tomo algunas cosas que había dicho. Este tiene un correlato institucional, ¿no? Están demolidas también todos los aparatos que en el fondo daban el don de la existencia, del reconocimiento, de la jerarquía simbólica, ¿no? De lo mejor, ¿no? O de las figuras mejores de la literatura. Eso también está en este momento extraordinariamente erosionado, ¿no? Y tiene que ver con este momento, ¿no? Sí, de muchos de los premios, ¿no? O los sistemas de jerarquización simbólica están extremadamente erosionados, ¿no? Por eso que algunos soportes plebeyos, ¿no? tienen en la actualidad, ¿no? la misma jerarquía simbólica, ¿no? que lo que nosotros tradicionalmente, ¿no? Significábamos como algo prestigioso, como el libro, ¿no? Eso tiene que ver también con esta subversión, ¿no? Hay una subversión de soportes, de instituciones, pero está hablando de esta democratización, ¿no? De este allanamiento también de la figura del poeta. Otra cosa es justamente la poesía, por eso es interesante metodológicamente separarlo, al menos por un par de instantes. Bueno, la conversa ha estado muy interesante. 50 minutos conversando y nos pilla el tiempo, ¿no? Les quiero agradecer muchísimo en nombre del festival este diálogo que está en el espíritu justamente de lo que quisimos hacer en esta versión, buscar en el diálogo, en el intercambio este aire fresco que estamos necesitando, ¿no? En todas las dimensiones personales y políticas. Cerramos todos estos diálogos con una lectura, por supuesto, de los autores, entonces los invito a leernos algo de su trabajo para cerrar la sesión. No sé si alguien quiere comenzar o... Si quieren, yo comienzo. Bueno, Graciela. Bueno, ya. Voy a leer dos poemas, uno un poquito largo, no tanto tampoco, y uno en mi lengua madre y en el español. Se llama La vida y la muerte se hermanan. El primero se llama así. Al mirar atrás, puedo ver el camino y las huellas que voy dejando. A su orilla árboles milenarios se alzan, con algún cruce de amargas plantas, pero es equilibrada su sombra desde la huerta de mi casa. Allí aprendí a preparar la tierra, la cantidad de semilla en cada melga, para no tener dificultad en aporcarla. Es tu vida, me dijo una vez mi padre, colocándome un puñado de tierra en la mano. La vi tan negra, la sentí tan áspera. Mi pequeña palma tembló. Sin miedo, me dijo, para que no te pesen los años.
La mano de mi padre envolvió la mía y los pequeños habitantes dejaron de moverse dentro de mi palma. El miedo me atravesó como punta de lanza. Un segundo bastó y sobraron todas las palabras para mostrarme el terror a la muerte que todos llevamos. De enseñanza simple era mi padre, con su naturaleza sabia, al hermanar la vida y la muerte en el centro de mi mano, y no temer cuando emprenda el camino a la tierra de mis antepasados. Abrimos nuestros dedos y de un soplo retornó la vida al pequeño universo de mi palma. Salmo Huaranca Melipataca Iya Mariepu, Turpugunel, Choquinche no Felinchin, Huelú, Languñu Quein, Cruz, Niedon Meu. Salmo 1492, nunca fuimos el pueblo señalado, pero nos matan en señal de la cruz. Chaltumay. Gracias, Graciela. No sé quién quiere seguir, Yanko, de pronto. Sí, voy a leer un poema a propósito de lo que estábamos hablando, a ver si creo que se relaciona. Se llama RL. Cuando yo escribía, cuando yo le daba cierta importancia a mi trabajo, lo pronunciaba como quien canta un dacibao palpable, corpóreo. Eran tiempos en que había un actor en mi cabeza que hacía tu papel, mejor que yo, emitiendo tróqueos, dáctilos y espóndeos. Pero la lluvia le dijo al viento, empuja tú, que yo azoto, y ningún amor se prolongaba. John Donne, Anne Donne, Anne Donne. De alguna forma todos huían, todos meditaban y también de alguna forma yo los perdonaba. Pero a ti nunca, Quesada, que me dejaste fuera del programa. El postulante no tenía locomoción propia, lo sé. El postulante buscaba con suma urgencia una dama, lo sé. El postulante trataba a todo el mundo como Neftalí. ¿Era eso lo que les hacía gracia, cierta gracia discontinua? Estar lejos de ahí, celebrando la triste incomodidad de la gallada con mis perturbaciones. Bueno, llegó la hora de borrar. Alegría, alegría. Un poeta no es muy importante. Siempre habrá otro. Morir es solo no ser visto. Gracias, Yanko. ¿Antonia? Voy a leer dos poemas inéditos que no tienen mucho que ver con el tema, pero tengo ganas de leerlos, sencillamente. Uno es de una especie de series una especie de bestiario, y luego un poema de amor, y creo que voy a terminar con el poema de amor. De hábitos crepusculares y nocturnos, se llama este. De hábitos crepusculares y nocturnos, el cangrejo de río no hace del todo honor a su nombre. Se ocultan intrincadas cavernas bajo tierra, complejas galerías en donde pierde la memoria mientras teje raíces satientas, cultiva a ciegas flores imaginarias entre las cuales divisar alguna vez una estrella. Allí riega un jardín improbable, cava convencido su centro y deja colgando un hilillo porfiado de espuma con el que hallar el camino de regreso. De este modo, ignorante de su error, se sumerge en el fondo de las cosas, mientras cree estar trepando un árbol a punto de tocar el cielo de las ideas. De hábitos crepusculares y nocturnos, el cangrejo de río no reconoce un río cuando está frente a él. No puede recordar la arena quien nunca conoció el mar. ¿Qué es el mar? ¿Qué es una noche después de todo? Parece preguntarse. Alguien responde, la noche es la eternidad a gotas, la carroña apilada a la vera del camino, el vendaval que sopla sobre la huerta, la tormenta que obstruye los cauces de agua.
de hábitos nocturnos, en ese paraíso inverso que es su hogar, el cangrejo de río no reconoce el río, pero ha encontrado demasiado cerca de él su hábitat ideal, donde el mundo se escala al revés, donde todo es un vacío por tallar. Y medio que me arrepentí, pues muy largo el poema de amor que quería leer, así que voy a leer un poema más breve, editado, de este libro que salió el año pasado, la antología de todos mis libros de poesía, que se llama Las secretas costumbres. El siguiente poema. Enseñas cocina como si enseñaras dicción. Ensayas un paso en falso para conocer la caída. Enseñas con señas para borrar tus huellas. Te ensañas con alguien para ensayar. Enseñas un idioma y lo desafinas. Un instrumento te ensañas con tu imagen en el espejo, la maquillas, coloreas y detallas. Al escribir te asfixias, al mirar te atragantas, al respirar te equivocas. Te confirmas al leer y te conformas. Escribes un diario y te extravías. Enseñas palabras y te silencias. Hablas un idioma extranjero, lo descompaginas. Tomas un libro, lo olvidas. Amas a alguien, repartes en dos el dolor. Gracias. Gracias, Antonia. Gracias, Antonia. Cerramos con Clemente. De mi libro breviario, editado este año por Ediciones Cultrún. Poema Locunce. Anoche escribí un hermoso poema, lleno de confianza en el porvenir. En el poema el sol estaba apareciendo detrás de una enorme montaña blanca. Pero hoy por la mañana el sol estaba alto, la nieve se había derretido, el poema ya no me parecía hermoso. Y la confianza en el porvenir era un asunto del pasado. La visita. Entonces llegó la primavera y preguntó: ¿cómo están los tíos? Se están muriendo, dijo el otoño, mientras bajaba las persianas. Pero el invierno actualizó los datos. Ya están durmiendo con los peces. Y siguió fregando el piso. ¿Y dónde está el primo verano?, preguntó la recién llegada. Está detrás de ti, respondieron los otros. La primavera se dio vuelta y exclamó: vaya, vienen días mejores. Lecturas de género. Entró y la sorprendió leyendo el libro de la ciudad de las damas de Christine de Pizan, y en su fuero íntimo se alegró. Pero en su fuero externo ardía en deseos de estar con ella. Mas comprendió que debía aguardar a que ella acabase primero con su lectura. En modo Ezra. La carne es breve y no lo sabemos hasta que se ha ido de nuestra mirada por boca de metro. Vemos la carne, mas no el milagro de la vida en cada rostro. Vistazos somos también para otros. Pequeña distracción en la soberbia de estar solos. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Clemente. Quiero agradecerles de nuevo a Graciela Guinao, a Antonia Torres, a Clemente Riedemann y Yanko González su participación en esta versión del festival. Y invito a los amigos y amigas a seguir las actividades del festival, que se va a lanzar desde la próxima semana, y van a haber registros de actividades filmadas jueves, viernes y sábado de las próximas 4 semanas. Así que esperamos seguir buscando en común este aire nuevo que nos permita respirar un poco más de alivio. Les agradezco de nuevo y nos despedimos hasta la próxima actividad de Asilo Abierto, Festival Internacional de Poesía de Valparaíso. Que estén muy bien. Veo Cayal. Gracias. Chao, chao. Gracias, Que Jaime. estén muy Chao a bien. todos. Chao, Jaime. Gracias. Gracias.